Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este podcast de Vagón Coyote, donde, como saben, hablamos de temas de industria musical, relacionándolo con otros temas sociales, de economía, de diferentes cosas. Y hoy es una edición especial porque hoy tenemos un invitado y normalmente aparezco yo solo. Ya hemos hecho un capítulo antes con Tiago, que es el socio mío en For Music, y esta es la segunda vez que sale alguien ya en este podcast. Y bueno, recuerden compartir este contenido con sus amigos, con familiares, con personas que le puedan interesar estos temas de industria musical. Y bueno, el día de hoy voy a presentar a nuestro invitado. Estoy muy contento porque estamos en un lugar, siento yo, icónico de la industria musical colombiana. Y con una persona también muy especial dentro de este lugar, que es José. Él es, digamos, la persona que lidera varios temas de comunicación, y ahorita también te estás metiendo con el tema de la sincronización aquí en Discos Fuentes, que es un sello que está cumpliendo 90 años y que además es, digamos, el repositorio de, yo digo, como de la colombianidad desde la música. Es un sello que tiene un catálogo impresionante de mucha de la historia musical, sobre todo la historia musical popular de Colombia. Tienen pues éxitos desde la salsa, lo que llaman el chucuchucu, que de hecho fue como un sonido que nació acá. Han también tenido cosas de rock, e incluso últimamente están incursionado en temas más urbanos, pero su esencia es como esa sabrosura, esa tropicalidad, ese goce que tenemos los colombianos. Entonces, José, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar acá, por recibirnos esta oportunidad de hablar contigo, y bueno, gracias por acompañarnos. Hombre, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Estoy también yo muy contento. Sabes que esta es tu casa, que siempre estás aquí. Bienvenido con Tiago y con todo el equipo a Discos Fuentes. Estamos celebrando 90 años, como bien lo decías. Eso para nosotros es un hito muy importante. Son pocas las empresas que logran llegar a este cúmulo de años haciendo lo que les gusta hacer. Uh-huh. Y este yo creo que es el caso de Discos Fuentes. Y bueno, qué rico conversar de la música. Y se viene fiesta, ¿no? ¿Cuándo tenemos fiesta de Discos Fuentes? Evento, como nos gusta celebrar a nosotros, con fiestón, con chucuchuco, con baile, con gozadera. Próximo 19 de octubre, ya este mes, en el Jardín Botánico de Bogotá. Perdón, en el Jardín Botánico de Medellín. Y en Bogotá tenemos el 7 de diciembre en el Movistar Arena, 14 Cañonazos Fest. 19 de octubre Medellín, 7 de diciembre Bogotá. O sea que es una fiesta para todo Colombia. Si no pueden venir a Medellín, vayan a Bogotá, en todo caso no se lo pierdan. Y bueno, este podcast hablamos siempre de industria musical, ¿cierto? Entonces, como bien dices, pues Discos Fuentes es una empresa que lleva 90 años. No es fácil. Los que estamos en la industria musical sabemos que sostener una empresa gracias a la música es una labor difícil, es una labor de mucha persistencia, de pasar por muchas dificultades. Y Discos Fuentes lo ha hecho. Entonces quería empezar preguntándote que nos cuentes como algunos momentos así como de genialidad empresarial, ¿cierto? Como de que se les prendió la chispa tanto actualmente o en el pasado, digamos don Antonio Fuentes, como esos momentos que marcaron hito en la empresa y que ha permitido eso, que la empresa se mantenga vigente, que tenga un proceso como de innovación, y que es lo que ha permitido que haya 90 años de esta disquera. Entonces, que nos cuenten eso, como algunas anécdotas que tú digas, es que esto fue en su momento algo bien bacano. Andrés, yo creo que vos estabas en esa reunión cuando una vez mi jefe, Edwin Arias, un saludo para Edwin, creo que eso fue un circular, si no estoy mal, donde hubo una reunión de sellos independientes. Uh-huh. Él me contó la anécdota que hubo una reunión donde fuimos invitados como Discos Fuentes a un encuentro de sellos independientes emergentes.
Entonces Edwin me contaba que los escuchaba a todos, contando sus ideas, sus emprendimientos, lo que están haciendo, sus nuevos modelos de negocio. Y como que Edwin terminó de hablar y les dijo, ustedes están locos, definitivamente ustedes están chiflados y metiéndose a esta industria, porque esto es muy difícil. Dice, él lleva 33 años en Discos Fuentes, un tercio de toda la historia de Discos Fuentes. Él dice, eso es una locura, pero finalmente es una pasión que por más difíciles o por más complicados o por más altibajos que haya en esta industria, uno se enamora de lo que hace y lo hace permanecer. Entonces finalmente terminó siendo una felicitación para todos los sellos independientes. En Discos Fuentes, aquí de fondo, los que están viendo el podcast en video, tenemos un resumen de nuestra historia, de la línea de tiempo. Y son varios como esos chispazos, esos momentos de genialidad empresarial que me gustaría como compartir. Comenzando por el de la fundación. Discos Fuentes no se veía venir, nadie lo planeó, ni nadie lo soñó desde chiquito, ni era el sueño de una persona tener algún día un sello disquero, no. Resulta que por allá, en los años 20, cuando la familia Fuentes en Cartagena tenía un laboratorio farmacéutico en Cartagena. Ese era el modelo de negocio empresarial, era vender 3 productos, el jarabe antitísico, la pomada milagrosa y el específico indio. Cuando no existía la musicoterapia, ¿no? La música todavía no era parte de nuestra medicina. Música para el alma. Exacto, no. Todos lo venían venir. Eso curaba todo, la tuberculosis, los dolores menstruales, dolores de cabeza, picaduras de limañas, todo. Y bueno, resulta que habían enviado a don Antonio Fuentes, el hijo menor de la familia Fuentes, a estudiar a Filadelfia, en Estados Unidos, algo para que continuara con el negocio familiar. Allá se enamora de la música, toca el violín en la Filarmónica de Filadelfia, se vuelve radioaficionado, y cuando regresa a Colombia, le dicen, bueno, tiene que continuar con el negocio familiar. Él dice como, ay, sí, pero lo mío es la música. Como, no, este muchacho, ¿de qué va a vivir? Entonces lo que hace es fundar una de las primeras emisoras en Colombia, Emisora Fuentes, en el año 1932. En Cartagena. En Cartagena, ahí en el segundo piso de los laboratorios. Entonces como, bueno, mi hijo, hágale pues con su juguete ahí la emisora. Pero pues él ayudaba en todo el tema de la... Y resulta que él programaba música de vinilos que él traía de México, Argentina, que ya estaban prensados, y los programaba, música clásica. Pero aprovechaba todo el tiempo en los espacios comerciales para promocionar el jarabe antitísico contra la tos, contra la gripe, contra la tuberculosis. Entonces, para mí eso es una genialidad. Antes de que existiera TikTok, que mezclaba música con marketing, ya don Antonio Fuentes en el 32 estaba mezclando una buena programación musical con el producto de la familia, que eran los productos farmacéuticos. A mí, genial, genial. Sin embargo, ya 2 años después, él dice como, no, ya esto yo necesito empezar a grabar, la tecnología era muy avanzada, el man era un freak de la tecnología, y comenzó a fonograbar. Entonces en 1934 nace oficialmente Discos Fuentes, un octubre de 1934 en Cartagena. Ese sería como mi primer chispazo, si me preguntas, de genialidad empresarial. Bueno, entonces yo pues escuchaba aquí en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de venir a Fuente. Entonces, bueno, don Antonio era casado con una antioqueña, ¿cierto? Sí. Y en algún momento decide venirse para Medellín, ¿cierto? Supongo que también como por temas familiares. Bueno, un poco cuéntanos esa historia de por qué llegaban a Medellín. Yo también supongo que es porque Medellín en algún momento fue ese epicentro industrial de Colombia. O sea, en estos días me leía yo un libro como de cómo nació el GEA, y era impresionante ver que todas estas empresas grandes colombianas, la gran mayoría estaban aquí en Medellín, ¿cierto? Era como esa capital industrial. Supongo que algo también pues le habrá enamorado de la ciudad, pero bueno, cuéntanos, o sea, llegan a Medellín, ¿cierto? Y empiezan aquí la empresa. ¿Cómo empieza a surgir esto? Don Antonio conoció el amor en Medellín. Doña Margarita Estrada, una mujer de la alta sociedad aquí en Medellín, se enamora de don Antonio perdidamente, de este loco soñador de la música, pero pues la base de don Antonio estaba en Cartagena, entonces la lleva a vivir allá a Cartagena, pero años después doña Margarita no se aguantó el calor. Literalmente ya estaba sudando todos los días, desesperada, no había aire acondicionado en esa época en los estudios, nada. Entonces un día le dijo, vea, mijo, yo me devuelvo para Medellín, usted verá qué hace.
Entonces, más que genialidad empresarial, fue un hombre sabio y obedeció a su mujer y se trajo la empresa para Medellín. Eso fue en el año 1954, cuando llegaron aquí en Medellín, que Antioquia estaba viviendo esa industrialización en todos los demás sectores. Pues no estoy muy familiarizado con la historia de la GEA, pero me corregirás, pues en ese momento estaba todo el tema del auge automotriz, Textilero. de todas las máquinas. Entonces, toda esa cultura, yo no sé cómo llamarle, pues esa pujanza que nos caracteriza a los paisas, esa forma de trabajar juiciosamente, combinada con todo el talento y el folclore costeño, eso sí fue una llave, eso fue la llave del éxito. Ya. Eso fue lo que logró que se pudiera producir en masa vinilos con producciones con una alta calidad en el talento. Ahí nacen, por ejemplo, para la misma época, más o menos en los 60, los Corraleros de Majagual, que de hecho fue una agrupación también concebida desde el punto de vista comercial como una banda que le pudiera competir a los formatos, por ejemplo, de la Sonora Matancera, que ya llevan mucho tiempo recorriendo el mundo. Todas las agrupaciones cubanas, antillanas, tenían una popularidad grande para la época, pero tenían el formato, si no estoy mal, como de charanga. No recuerdo muy bien cómo es el formato, pero básicamente la Sonora Matancera se vendía como esa selección de estrellas, donde estaban todos esos grandes intérpretes y cantantes. Entonces don Antonio dice, bueno, nosotros necesitamos nuestra propia selección de estrellas, y eso fueron los Corraleros de Majagual. Era la universidad de la música tropical en Colombia, era aspiracional estar en los Corraleros de Majagual. Entonces, cantantes, acordeoneros, intérpretes, timbaleros, todos los mejores querían estar en los Corraleros de Majagual. Y con ese formato empezaron a exportar la cumbia a los demás países, desde Argentina hasta México. Claro, y ahí pues creo que hay parte como todo este gusto por la cumbia en toda Latinoamérica, que esto es algo que siento que pues has hablado en otros espacios con músicos acá en Fuentes, pero quiero detenerme un segundito en algo que mencionaste, y es que don Antonio era como pues podríamos decir como un nerdo de la tecnología, pues como que me lo imagino hoy, si estuviera hoy en día estaría streameando o jugando videojuegos o algo así, o súper empeliculado con la inteligencia artificial, pero en su Total. época él tenía como esa necesidad de estar innovando. Cuéntanos, por ejemplo, alguna vez les escuché yo de dónde salieron los 14 cañonazos, y fue un tema técnico, ¿no? O sea, un tema de como marketing técnico ¿de dónde salió eso? Porque es una historia que me parece muy chévere desde lo empresarial, desde la concepción empresarial. Se juntaron varios factores, pero lo más importante y lo que tiene que estar en el centro, y que es lo que yo creo que uno podría extrapolar al hoy, es como tener muy claro cuál es tu negocio en la música. Ya ha cambiado un poco porque pues antes era la venta física de discos, ahora es el tema del streaming. Pero la necesidad era vender, hay que vender más, pero no vender por vender, como hacemos hoy, por ejemplo, escucha mi nuevo lanzamiento y la historia en Instagram y ya, ¿cierto? Entonces, como, ¿qué más diferente puedes hacer? Echando mano de la tecnología y de la creatividad. Entonces, don Antonio Fuentes juntó estos dos elementos de la siguiente forma. Primero, logra traer para el año 1960 toda la tecnología desde Estados Unidos para grabar en formato estéreo. Hasta el momento, hasta el año 60, lo normal era escuchar en mono. Los que de pronto no entienden esta diferencia, básicamente es el sonido en mono sale por el altoparlante a través de un mismo canal. Todos los sonidos, todos los canales, todos los instrumentos, voces salen por un mismo canal. Claro, no tienes la posibilidad como de identificar que este te viene de la derecha o este de la izquierda o que este está como más atrás. Tal cual, tener como una experiencia un poquito más envolvente, por así decirlo. Y luego llega el sonido estéreo, que son dos canales, un canal derecho y un canal izquierdo, donde los canales se dividen y los instrumentos, algunos pueden estar a la derecha, otros a la izquierda. Todo esto, y hago aquí un paréntesis, me vuelvo un poquito más atrás, todo esto tiene que ver con esa búsqueda de lo que se conoce como la alta fidelidad. Lo que buscaban todas las disqueras era la alta fidelidad. Antes de la fonograbación, la forma de consumir música era en vivo. Claro. Vos
ibas al teatro, al restaurante, al bar, a la plaza pública y escuchabas la música. Entonces tu experiencia era que podías, además de escuchar, podías ver al violinista, podías ver al pianista, podías ver al cantante cuando respiraba. Entonces podías ver a toda la orquesta en la tarima y ver si la batería estaba, bueno, la batería no, la percusión estaba a la derecha y el cantante estaba a la izquierda. Había planos, ¿cierto? Entonces vos podías escuchar si algo estaba un poquito más atrás que otro. Y la alta fidelidad en la grabación buscaba que cuando vos reprodujeras esa grabación, pues sonara lo más fiel posible a la realidad, al en vivo. Porque las primeras grabaciones muy rudimentarias pues no lograban eso, era como una cosa un poco incluso incómoda de escuchar. Pero pues todas las disqueras fueron tras la alta fidelidad. Es por eso que cuando llega la tecnología del estéreo, eso ayuda a esa alta fidelidad de las grabaciones. Y eso es algo por lo cual Discos Fuentes se caracterizó mucho, que era, pues, que era de mucha calidad. O sea, ahorita voy a dar unas ñapitas ahí de historias que me han contado aquí de cosas que hacían don Antonio para que todo sonara como más fiel. Entonces se junta el sonido estéreo y toda la tecnología posible. Hay por ahí una portada del colombiano del año 1960 que dice: Discos Fuentes trae el sonido estéreo a Colombia. Entonces se junta eso, se junta el hecho de que en medio de esa experimentación tecnológica, don Antonio logra que el surco, el espacio entre los surcos, que son ese espaciecito, esa linecita por donde la aguja va pasando en el vinilo, generando la vibración que finalmente genera la canción, el sonido, fuera más estrecho, o sea, entre surco y surco, más estrecho, menos espacio, de tal forma que en cada vinilo se pudiera meter un tema más, una canción más. Anteriormente los vinilos resistían 12 canciones máximo, 6 por un lado, 6 por el otro. Luego con este desarrollo tecnológico en la fabricación de los vinilos pudieron meter un tema más. Pero eso se hizo específicamente para los 14 cañonazos. Ahora, hasta ahí la innovación pues no es mayor cosa. Resulta que, bueno, digamos, en la tecnología listo, pero ahora, ¿qué ingredientes le metemos a esto de la parte creativa? Anteriormente los vinilos venían solo por artista o por género, entonces lo mejor de Pedro Laza, lo mejor de Guillermo Buitrago, volumen 1. Y de ahí, digamos, 4 eran palo y el resto no eran tan buenas, entonces uno decía, uno compraba el vinilo por esos temas. O porros, solo porros, lo mejor del vallenato, selección de cumbias. Pero junto con sus hijos, José María, Pedro, Rosario Fuentes, dijeron como, hey, no, hagamos algo distinto y mezclemos artistas y géneros en un solo compilado. Y eso, con eso la rompemos. Como el predecesor de la playlist, ¿no? O sea, como solo éxitos. Literal. Tengo en mente, para los que no se han visto la serie de Netflix que se llama The Playlist, que es la historia de Spotify, tengo en mente la escena, perdón por el spoiler, alerta spoiler, tengo la escena de la abogada que contrata Spotify, pues esto es basado en la serie, como que le está hablando con Daniel Ek, el de Spotify, y ahí es donde cambian el paradigma de lo que va a ser Spotify. Pues primero dicen, la música va a ser gratis, la gente no va a pagar por la música, sino que va a pagar es por la tecnología, por el desarrollo, por la infraestructura de la interfaz, y dos, porque tú vas a poder juntar tus gustos musicales en un solo lugar, que se va a llamar la playlist. Si quieres pasar de Frank Sinatra a Michael Jackson, a los Corrales de Majagual y después a Mozart, perfecto, tú lo puedes agrupar. Me imagino, quiero soñar que más o menos así fue la reunión que tuvo don Antonio Fuentes con sus hijos, pensando como, no, y si mezclamos en un mismo vinilo a los Corraleros de Majagual que están pegados con la burrita y lo juntamos con la cinta verde del Gustavo Quintero y lo juntamos con el Pirulino, pues nos estoy inventando. Un éxito. Entonces lo que hicieron fue juntar los temas que ellos habían identificado que más sonaban durante el año y los compilaban para octubre, que ya se comienza a configurar ese fin de año para los colombianos. Desde septiembre, se siente diciembre, que viene claro. diciembre, sí. Finalmente eso fue lo que configuró el éxito de los 14 cañonazos. Y bueno, los cañonazos también es como haciendo eso, como relaciona a Cartagena, pues por todo el tema amurallado y también porque son como, pues como eso, como hits, cañonazos, ¿no? Bomba, o sea, pum, 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 hit tras hit. Entonces, bueno, aquí como recopilando un poco, entonces siento que siempre ha estado muy en el ADN el tema, como el marketing, lo que mencionabas cuando empezó la emisora, ¿cierto? Era siempre como un concepto de
de poder mercadear un producto que empezó en otra cosa completamente diferente, pero supongo que él siempre lo tenía muy en su ADN. Luego este tema tecnológico, ¿cierto? O sea, como que siempre ha sido una empresa que ha procurado estar como pendiente de como de las innovaciones. Pero hay un componente también que me gustaría que hablaras y que compartieras, y es esa apuesta que tuvo Discos Fuentes o don Antonio y sigue teniendo en la actualidad por la música popular y la música popular colombiana, ¿cierto? Porque este, digamos, legado que hay gracias a Discos Fuentes es por eso, por una apuesta que incluso supongo que en algún momento pudo tener críticas o dudas o comentarios como de por qué están haciendo esto, pero gracias a como ese riesgo y ese atreverse a grabar la música popular colombiana es que tenemos hoy pues como este repositorio que es hoy Discos Fuentes. Cuéntame un poquito pues cómo ha sido esto de tener como las tradiciones populares en el centro del sello y el contenido que hay en Fuentes. Desde el comienzo fue un tema polémico, porque cuando don Antonio Fuentes cerró la emisora y dijo que iba a comenzar a fonograbar las músicas populares costeñas, para el momento se le conocía como las músicas de negros, de los negros, que pues para el momento histórico era bastante polémico. Claro. Tenía como música de segunda categoría. Desde el principio don Antonio le dio un valor a esa música, a esa cultura, a esa tradición. Entonces, desde ese momento fue polémico, pero fue su objetivo. Él decía, y lo repetía, y hoy en día nos lo sigue diciendo su hija doña Rosario, que la música es para el pueblo, para la gente, para las masas, que es lo que a ellos les guste, que no es lo que le guste a uno, sino que es lo que le guste a la gente. Había también como un mandato, como un insight, como un leitmotiv dentro de la estrategia, era, tiene que poner a bailar a la gente. Por eso se llama 14 cañonazos bailables. Si no era bailable, no clasificaba. Si bien Discos Fuentes también grabó boleros, tangos, baladas, rock en español en su momento, que no son tan bailables, por así decirlo. El core de Discos Fuentes siempre fue eso, lo tropical, como lo bailable, lo que te hace parar de la silla y querer coger a tu tía, a tu mamá, a tu pareja y bailar. Hoy en día eso sigue siendo así, o sea, uno para mover el catálogo, para promocionar el catálogo, que es algo que hoy las disqueras tienen que hacer, promocionar su catálogo porque es la identidad cultural con la que crecieron muchas generaciones. Y dos, porque hoy con el auge del reggaetón, bueno, aunque se abre todo un debate y podemos tener otro podcast sobre si el reggaetón es música popular o no, porque pues popular finalmente es del populi, ¿cierto? Del pueblo. Y que nace en los suburbios, y así nació el reggaetón, ¿cierto? Así nació el reggaetón, así mismo el rock and roll en Estados Unidos o el rock en Gran Bretaña. Es la música del pueblo y que nace como en esos contextos. Pero hoy entenderlo como música tropical bailable es algo que conecta directamente con la identidad de los colombianos, con el trópico. Entonces Discos Fuentes está, digamos, comprometido a seguir promocionando, impulsando esos talentos, estos géneros en medio del auge, digamos, el dominio de lo urbano o de lo que llaman regional mexicano también, que hoy en día está como en su pico. Aunque en estos días participamos de un foro donde estabas vos, estaba yo, los panelistas hablaban de que ya, o sea, el reggaetón llegó como a su pico, ya, lo urbano todo bien, ya lo que viene es una atomización de subgéneros y subnichos que también hay que empezar a atender como industria musical y donde también se pueden crear líneas de negocio. Entonces, básicamente creo que con eso respondo la pregunta de la relación Discos Fuentes tropical y popular. Y bueno, ya como para ir cerrando un poco es en la actualidad qué, ¿cierto? De Discos Fuentes en la actualidad qué, y es un poco también, pues yo soy fan de las redes de Discos Fuentes y no los siguen, síganlos porque más allá de ser como una línea institucional, pues como por no enterarse de cosas, es buen contenido, o sea, yo lo veo y como que me río y lo comparto. Esa es parte de la actualidad, ¿cierto? Y siento que es lo que pues, en cabeza tuya y gracias al equipo que hay aquí en Fuentes, pues esas redes son divertidas, son dinámicas, siento que van muy en la esencia también de la disquera, de que sean
O sea, es una comunicación muy popular a base de memes, a base como del día a día. Pero ¿qué más hay como en la actualidad y hacia dónde va la disquera, cierto? ¿Ustedes cómo ven este momento? Aquí reflexionando mientras me preguntabas, hoy tenemos en auge los memes, ¿cierto? Pero realmente no es algo nuevo, sino que aquí en el digging, como dicen los selectores musicales, mirando portadas de vinilos, hay muchas portadas que fueron memes, literalmente. O sea, unas portadas que uno dice, esto es un meme, realmente. Muy meme chistosas. sesentero. Sí, literalmente. Entonces, en el ADN de marca Discos Fuentes está lo popular, lo que le gusta a la gente, lo que lo hace reír, conectar con su cotidianidad. Entonces, por ejemplo, dentro de los 14 cañonazos, las modelos, el uso de las modelos en las portadas era algo que conectaba directamente con lo popular, con esa idiosincrasia de que, bueno, la belleza femenina, entonces el hombre es el que tiene el poder adquisitivo para comprar vinilos, entonces ataquemos al hombre como nuestro target. Eso siempre estuvo acompañado, las carátulas picantes, ¿cierto? Sugestivas. Hay unas en caricatura, por ejemplo. Fuentes tenía otro producto que se llamaba Sígame los Buenos, que también era con modelos o a veces eran en ilustración. Ya. Entonces todo eso hace una conexión. Y hoy, desde la memelogía, o como se quiera decir, el estudio del meme. El estudio del meme. Y sobre todo esa semiótica que conecta directamente la iconografía popular de conectar una ilustración de una caricatura, de una película, una animación, con una situación de la vida real o con una canción, por ejemplo con el Santo Cachón, se convierte en algo que conecta directamente con lo que está consumiendo la gente. Entonces no es un marketing que te está diciendo, por favor, escucha el álbum que sacó Pedro Laza hace 40 años y que a la mayoría de gente no le importa. Estoy diciendo algo exagerado, sino como, hey, no sé si conoces esta canción, pero te estoy presentando un meme que te hace reír y te lo estoy conectando con una canción que a lo mejor estás abriendo ahí una puerta para descubrir otro montón de catálogo que no conocías. Ese es nuestro objetivo. Claro, y también muy en el esquema hoy de estas plataformas de streaming, que uno se puede meter como en un hueco de música y quedarse ahí explorando. Y ustedes tienen mucho para explorar, ¿cierto? Tenemos demasiado. O sea, si solo nos dedicáramos a esto, tendríamos muchos años de trabajo. Tenemos 50.000 canciones o fonogramas en la industria para explotar y para comercializar y para promover, para mostrar. Eso es mucho música. Entonces tratamos de coger los contextos. Recuerdo mucho cuando una aerolínea nacional cerró sus operaciones en Colombia. Ese era el tema de conversación número 1 en redes sociales. Y por ahí nos pusimos a ver qué es lo que tenemos nosotros, algo que hable de aviones. Por ahí nos encontramos una canción de Guillermo Buitrago que decía, yo no voy en avión a Bogotá. Una canción que se llama así. Y la utilizamos en un meme para hablar pues, de lo que estaba sucediendo, y eso fue un hit. Un boom, un cañonazo de redes. Exacto. Hey, los cañonazos de las redes de Fuentes, eso está bien, interesante. Bueno, José, pues de nuevo agradecerte. Creo que esta conversación pues está muy chévere y es un poco lo que este podcast busca generar, y es pensar de la música desde lo empresarial, recogiendo un poco. Creo que estas tres cosas sintetizan muy bien Fuentes. O sea, es como la comunicación, este tema como de calidad y de innovación, y también, digamos, enaltecer la música o las expresiones populares. Entonces, pues nada, gracias, ya saben, sigan a Discos Fuentes, vayan al 14 Cañonazos Fest, e incluso aquí la casa a veces abre, tienen unos recorridos para que de pronto pregunten a través de las redes, porque hay mucha historia en esta casa y en todos estos vinilos y en esta historia musical. Entonces, bueno, José, muchas gracias. A vos, Andrés, y espero que disfruten de esta conversación. Cualquier cosa ahí, @discosfuentes, nos pueden escribir. Ya saben, @discosfuentes, y sigan el podcast de Vagón Coyote, síganlo a través de redes sociales, de YouTube, también está en Spotify, y compartan este contenido para que les llegue a muchas más personas.